Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias al doctor Arévalo que nos convidó para participar en este curso introductorio de la Escuela de Mastología. Yo soy Gabriela Hualco y tienen mi email. Cualquier duda, queden a voluntad de preguntar o de enviarme correspondencia. Yo me voy a referir brevemente a la inmunistoquímica en patología mamaria. ¿Qué iba a pasar con esto? La inmunistoquímica es una técnica que permite localización intra y extracelular de proteínas específicas mediante una reacción antígeno-anticuerpo. Tiene ciertas complejidades que no vamos a entrar, pero lo importante es que puede ser aplicada hoy en día en cualquier espécimen que está fijado en formol e incluido en parafina. Y eso incluye los citoblocks que se obtienen a veces de punciones por aspiración con aguja fina, las biopsias core o de mamotón, las piezas de resección y los ganglios linfáticos. Es una herramienta que tiene un valor importante en la rutina y forma parte de la rutina de la patología mamaria y siempre es evaluada en conjunto, como decía Virginia, con relación con los datos clínicos e imagenológicos. Entonces, tenemos que esta técnica la aplicamos en dos grandes escenarios. Un escenario que es el diagnóstico de tipo de lesión y otro escenario muy importante que es en la evaluación de factores pronósticos y predictivos en el caso de carcinoma mamario. Siguiente. Entonces, para diagnóstico, en este escenario nosotros vamos a usarla para diagnosticar una lesión, como si fuera una lesión, tipo de lesión benigna, lesión benigna o lesión maligna sería otro escenario. Para subtipos de carcinoma, incluyendo ahora no solo los subtipos morfológicos, como un carcinoma micropapilar invasivo que tiene características peculiares, sino también los subtipos moleculares, que el panel inicial o la forma inicial de detectarlos es utilizando técnicas de inmunistoquímica. También la separación de carcinoma en in situ o invasivo, que es un punto muy importante. Y esto no es menos importante que muchas veces se presentan pacientes con ganglios axilares, tumorales, que los retiran. Por frecuencia se piensa en una neoplasia epitelioide, se piensa que es una metástasis de un carcinoma de mama y resulta ser que la paciente tiene un carcinoma de pulmón y la metástasis en realidad no es de mama, sino es de pulmón, o nos ha pasado frecuentemente que se trata de otro tipo de lesiones, por ejemplo, melanomas metastáticos, y la paciente en la resonancia, la imagenología no da nada en la mama y realmente esa axila está comprometida por otro tipo de neoplasia. Y ahí la inmunistoquímica es diagnóstica. Y después, siguiente. Tenemos los factores pronósticos y predictivos, algunos factores pronósticos que los conocemos todos como receptor de estrógeno, progesterona, que capaz que no tienen tanto valor como pronóstico, sino como factores predictivos, es decir, de respuesta a un tratamiento específico. E incluso la inmunistoquímica define grupos grandes de carcinoma que actualmente tienen approach terapéuticos diferentes. Y también tiene un valor en el estudio de carcinoma residual en los especímenes de neoadjuvancia. No solo en la mama, para ver si queda realmente un residuo de lesión tumoral, sino muchas veces en los ganglios, que después de la neoadjuvancia tienen unas alteraciones histológicas, quedan como hialinizados, donde no es posible definir realmente acá hay células metastáticas o no. Bueno, una aplicación de una técnica de inmunistoquímica sencilla como es la citoqueratina permite ver la presencia de metástasis en esos ganglios tratados y ya la paciente deja de tener, si en la mama no hay nada, deja de tener una respuesta patológica completa al tener un ganglio microscópicamente comprometido. Bueno, el lobulillo normal de la mama tiene varias composiciones. Entonces, por ejemplo, vemos el lobulillo, aquí vemos una citoqueratina 7 que nos muestra las células luminales. Sabemos que hay dos tipos de células, pasame el siguiente, que son las células luminales y las células mioepiteliales que rodean los ductos. Y tenemos marcadores que nos resaltan ese tipo de célula, como citoqueratina 7, calponina para célula mioepitelial,
Tenemos marcadores para membrana basal, para ver si la membrana basal está indemne o no. Tenemos otros marcadores, a ver, siguiente, que son también para células mioepiteliales, pero con un patrón de marcación distinto, como es el P63, que es un patrón de marcación nuclear. Generalmente este tipo de marcadores se usan en conjunto. Entonces, la inmunohistoquímica siguiente nos da como una iluminación, como que nos resalta las estructuras y los componentes de ese tejido y nos permite definir frente a qué células estamos y le da una objetividad al diagnóstico anatomopatológico. Los marcadores que elegimos según la ocasión van a ser marcadores de células mioepiteliales, de células epiteliales, de estroma mesénquima, moléculas de adhesión o específicos de sitio de origen, en el caso de que estemos pensando en una metástasis, todos esos en el escenario de diagnóstico. Y en el escenario de pronóstico y predictivos usamos básicamente receptores hormonales, progesterona, estrógeno y en ocasiones receptor de andrógeno, ER2. Actualmente estamos usando PDL1 en algunos casos seleccionados y a veces se solicita P53 como factor pronóstico también. Siguiente. Entonces, lo importante de todo esto es que el diagnóstico de la patología mamaria la mayor parte de las veces se realiza con una buena hematoxilina eosina, o sea, una buena comunicación con imagenólogo y con cirujano, una buena descripción macroscópica, una buena toma de fragmentos y un estudio simple con hematoxilina eosina. Eso es la mayor parte de los casos. Cuando vamos a aplicar técnicas de inmunohistoquímica tenemos que tener un juicio crítico interpretativo y generalmente se aplica en forma de paneles y eso se basa en el análisis previo de la morfología que nos orienta qué marcadores pedir. Y siempre utilizamos protocolos estandarizados con controles adecuados. Eso nos ilumina. Cuando nosotros pedimos al barrer paneles de inmunohistoquímica que generan un gasto enorme y que nos dan resultados que finalmente resultan confusos, no sirve, ¿verdad? O sea, la inmunohistoquímica tiene que ser aplicada en un juicio interpretativo basado en aquella lesión que con hematoxilina eosina es problemática. Y muchas veces también la inmunohistoquímica en la parte de diagnóstico no resuelve el diagnóstico y hay que volver a la hematoxilina eosina y termina siendo una interpretación morfológica pura, artesanal, que es como parte de lo que es el diagnóstico anatomopatológico, ¿verdad? Siguiente. Bueno, el cirujano y el imagenólogo intervencionista son figuras centrales para un buen diagnóstico anatomopatológico. Siguiente. ¿Por qué? Porque ellos son los que manejan la muestra de inicio, entonces van a estar involucrados en esta fase del procesamiento de la muestra, que es la fase preanalítica. A ver si pasa, porque tenía una animación, pero no sé si funciona. Ahí está. La fase preanalítica que incluye la prefijación, es decir, el tiempo en que la muestra es extraída y colocada en el formol, tiempo de isquemia fría. Ese tiempo mayor de 1 hora perjudica enormemente no solo la morfología, sino los resultados que podamos obtener con técnicas de inmunohistoquímica o con biología molecular. El uso correcto de un fijador, formol tamponado y el tiempo de fijación. También a veces pasa que se opera una mama un viernes y si llega al laboratorio el lunes, pero no se procesa enseguida, ya pasa de las 72 horas recomendadas para fijación y esa sobrefijación también puede perjudicar. Es mucho más perjudicial la subfijación, o sea, menos de 6 horas, que la sobrefijación. Menos de 6 horas para biopsias o materiales pequeños, por supuesto. A ver qué más decíamos. Bueno, todo el resto de las fases van a corresponder al laboratorio, son responsabilidad del laboratorio de anatomía patológica. A ver, pásamela. Y es fundamental que el laboratorio trabaje en el tema de la inmunohistoquímica utilizando controles positivos y negativos adecuados para cada marcador. Y otra cosa que es muy importante, que tal vez en nuestro medio es poco valorizada, pero que nosotros, por ejemplo, le hacemos ya hace más de 5 años,
es la participación en los programas de control de calidad y test de proficiencia para aquellos marcadores que tienen un impacto directo en el tratamiento, es decir, receptores de estrógeno, progesterona, HER2. La participación en estos test de proficiencia hace que el laboratorio esté validado para que esos resultados sean realmente un reflejo que pueda ayudar al paciente. Siguiente. Bueno, los escenarios donde la inmunohistoquímica es relevante para el diagnóstico serían los siguientes. El diferencial entre una lesión benigna y maligna, el diferencial entre cuando sabemos que es un carcinoma, pero queremos saber si es in situ o invasor, entre una neoplasia lobular, sí, pueden seguir nomás, entre un subtipo de neoplasia lobular y un subtipo de neoplasia ductal que tiene cierta importancia clínica, evaluación de lesiones papilares, por ejemplo, evaluación de lesiones de células fusiformes, que son grandes capítulos, y el estudio de una metástasis versus un tumor primario, ya sea de mama o de otro sitio de origen. Entonces, lo primero para ver entre benigno y maligno, lo que hacemos es la evaluación de invasión. Y la clave es, hay invasión cuando se pierde la capa de la lámina basal y la capa de células mioepiteliales, y las células neoplásicas epiteliales logran entrar en el estroma. Entonces, lo importante es evaluar las células mioepiteliales, que son las células que tienen un fenotipo híbrido, tienen una capacidad contráctil, porque tienen miofibrillas, y a su vez tienen un fenotipo epitelial. Y hay marcadores específicos que reconocen epítopes de esos diferentes fenotipos. Lo importante es que se usen varios marcadores que tienen un blanco en distintas proteínas específicas para poder interpretarlos en conjunto y evitar errores de interpretación. Por eso la combinación ayuda. Y siempre existen excepciones, es decir, hay lesiones malignas que tienen, benignas, quiero decir que tienen ausencia de células mioepiteliales, pero son capítulos más específicos y no vamos a entrar en esos temas. Por ejemplo, es un caso de una lesión con microtúbulos y aparentemente cordones de células epiteliales o mioepiteliales de aspecto como infiltrativo. Entonces nos plantea diagnóstico diferencial. ¿Esto será un carcinoma o será un tipo de adenosis esclerosante? Ahí los marcadores para célula mioepitelial, P63 nuclear, cadena pesada de miosina de músculo liso y calponina utilizados en conjunto nos permiten un diagnóstico de certeza de que esto no es una lesión maligna y que se trata de una adenosis esclerosante con un gran predominio de células mioepiteliales participantes. Siguiente. En otro caso tenemos estos túbulos irregulares con esclerosis. Esto también nos plantea un diagnóstico diferencial entre una adenosis esclerosante o un carcinoma muy bien diferenciado. Y acá se pueden aplicar técnicas de inmunohistoquímica, incluso a veces múltiples marcadores simultáneos. Pásame las animaciones que muestran que aquí en este túbulo tenemos células mioepiteliales cuyos núcleos se marcan con P63, tenemos células mioepiteliales basales que se marcan con citoqueratinas de alto peso. En cambio, en este túbulo hay ausencia de dichas células y simplemente hay una marcación para citoqueratina. Esto nos confirma que este sector del preparado es un carcinoma de tipo tubular o un carcinoma invasivo bien diferenciado. Siguiente. El otro escenario es la distinción entre carcinoma in situ e invasor. Es una situación frecuente tanto en biopsias cores como en las piezas de resección. Siguiente. Entonces acá tenemos una lesión que parece estar limitada a un ducto con cierta proyección aquí y aparecen estas células algo sospechosas. Siguiente. Estos pequeños nidos que impresionan estar por fuera, pero no sabemos si realmente tienen capa de células mioepiteliales alrededor. Con citoqueratina ya nos ilumina, digamos, de que existen células sueltas positivas que están por fuera en el estroma, o sea que ya están invadiendo el estroma. Y confirmamos con actina de músculo liso, que también marca las células mioepiteliales y los miofibroblastos de alrededor, que hay una interrupción en este sector. Siguiente.
Con colágeno 4, que marca la membrana basal, lo mismo. Y con P63, que marca los núcleos de las células mioepiteliales, vemos cómo tenemos este componente contenido dentro del núcleo, o sea, un componente in situ, pero aquí ya tenemos un componente invasor que excede lo microinvasivo porque es bastante más que 1 milímetro. Entonces, aquí estamos en presencia de un carcinoma in situ con microinvasión o con invasión asociada. Y esto nos da una objetividad y nos permite asegurar ese diagnóstico. Otro diferencial es entre la neoplasia lobular y ductal. Siguiente. En este caso tenemos un ducto que tiene unas células monomorfas que están creciendo en la pared de ese ducto y con algunas proteínas de adhesión, como por ejemplo la E-caderina, que marca células luminales ductales, vemos que el ducto está presente, el epitelio del ducto, pero lo que está por debajo no es ductal, es negativo. Y esto es típico de la neoplasia lobular. En este caso es una extensión palletoide de una neoplasia lobular que a su vez se confirma con el estudio con citocreatina 34 beta de 12, es una citocreatina de alto peso molecular que específicamente marca las células del carcinoma lobulillar. Este es un carcinoma lobulillar invasor donde vemos una estructura ductal y el resto del carcinoma. Con caderina resalta la estructura ductal, que normalmente es positiva, y la neoplasia es negativa. Y se pueden agregar otras moléculas de adhesión, como P120, que también forma parte del sistema caderina-catenina, y que en el carcinoma lobulillar, en vez de tener una marcación de membrana, como es lo normal, o como se ve en el epitelio ductal, tiene una marcación citoplasmática y esto nos ayuda, nos afirma que estamos frente a una neoplasia lobular. Siguiente. Bueno, hay excepciones como siempre. Esto es una lesión grande, neoplásica, que expande los ductos, que parece estar limitada dentro de los ductos con células monomorfas. Uno la mira así y dice, bueno, esto es probablemente un carcinoma lobulillar in situ, pero marcamos con caderina. Dijimos, la caderina marca el epitelio ductal. Es negativa en la gran mayoría de las neoplasias lobulares. Siguiente. Pero ¿qué pasa? Pasa que, como todo, hay que saber interpretar y hay que tener cuidado en los patrones de marcación, porque la caderina, cuando marca 100 DOT, es lo que se llama una marcación aberrante y que es también característica del carcinoma lobulillar. O sea que en este caso estamos igual frente a un carcinoma lobulillar que marcó aberrantemente ese marcador que es ductal. Entonces, lo importante es que el patólogo tiene que conocer todas esas nuances de la inmunohistoquímica y cómo interpretarlas, cómo juntar los marcadores para llegar a un buen diagnóstico. Siguiente. Bueno, no vamos a hablar de las lesiones papilares y eso porque son capítulos enormes. Solo quiero mencionar esto porque es una situación relativamente frecuente, la metástasis versus tumor primario. Siguiente. Y para eso contamos con varios marcadores. Marcadores, en el caso de que estemos seguros de que es un carcinoma, como en esta paciente, por ejemplo, paciente con una biopsia core de mama, con un claramente adenocarcinoma infiltrante. La paciente con esta morfología, uno piensa, tiene un carcinoma NST de mama. Sin embargo, la paciente en el dato clínico fue oportuno que el imagenólogo dijo antecedentes de carcinoma de pulmón, y se utilizaron marcadores específicos para pulmón como el TTF1, que fue ampliamente positivo, y a su vez el receptor de estrógeno también fue positivo. ¿Por qué? Porque los carcinomas de pulmón son muchísimas veces receptor de estrógenos positivos. Si solo hiciéramos este marcador, podríamos seguir con la confusión de que esta lesión es una lesión primaria de mama, cuando en realidad es una metástasis mamaria de un carcinoma de pulmón. Entonces aquí tenemos, no voy a entrar en detalle, pero para cada sitio de origen hay marcadores que nos permiten orientar dichos sitios de origen. La siguiente. Y no menos importante es la presencia de melanoma metastático y linfomas, que muchas veces se presentan en ganglios axilares. En la mama la estudian, no le encuentran nada, y bueno, hay que hacer las marcaciones específicas, sospecharlo, marcarlo, para después hacer el diagnóstico correcto, ¿verdad? Otro punto importante es la enfermedad de Paget.
la enfermedad de Payet es indispensable el uso de inmunistoquímica. Estas enfermedades, cuando se presentan aisladas, la clásica, es decir, el adenocarcinoma, las células de adenocarcinoma infiltrando el epitelio escamoso, sin otras alteraciones, nos plantea sobre todo diagnóstico diferencial con melanoma in situ. En este caso siguiente, había un carcinoma invasivo subyacente, siguiente, pero la inmunistoquímica es muy útil porque las células de Payet, que son células de adenocarcinoma, son positivas para citoqueratina 7, igual que lo es el carcinoma en sí mismo. Aquí se ve a mayor aumento. Pueden ser débilmente positivas para el receptor de estrógeno, aquí el tumor es bastante positivo, y sobre todo son positivas para ER2, cuando el tumor asociado también es positivo o no. Pero la célula de Payet es típicamente positiva para ER2 y negativa para melanA, HMB45, PAMMELA, MID, S100, que son todos los marcadores de melanoma que deben realizarse para el diferencial. Siguiente. Bueno, con respecto a los marcadores de pronóstico, el estándar hoy por hoy es realizar estos marcadores en carcinoma mamario invasivo de inicio, en carcinoma mamario recurrente y en carcinoma mamario metastático. Los marcadores utilizados en el panel inicial y común es receptor de estrógeno, progesterona, ER2 y Ki67. Está en discusión si cuando tenemos la core biopsia de la mama, del carcinoma de mama, estudiada completa con los marcadores, hay que hacer estudios en la pieza de resección, repetir esos estudios que implica un costo extra, y el Colegio Americano de Patólogos recomienda hacer esa repetición en casos seleccionados. Por ejemplo, en todos los casos de las pacientes triple negativos, en casos de que el ER2 sea negativo y los receptores positivos, se repite solo el ER2. Y bueno, de acuerdo a cada caso, se valora la necesidad o no de repetirlo en la pieza. El receptor de estrógeno y progesterona son marcadores nucleares, que se ve aquí, y se valora el porcentaje de células positivas y la intensidad de la misma. Esta es una célula positiva intensa, esta es una célula positiva moderada y esta es una célula positiva con leve intensidad. Y se considera 1% el punto de corte para considerar un carcinoma mamario positivo. Es un punto de corte bajo y sucede que hay un grupo de pacientes que se llaman low positive, que son aquellas que tienen entre 1 y 9% de expresión de receptor de estrógeno o de progesterona, y esas pacientes hay como que mirarlas con mucho más cuidado, porque en los casos que son ER2 negativas, son pacientes que se comportan en general como si fueran pacientes triple negativas. Entonces son pacientes que, si bien son positivas para receptores hormonales, hay que mirarlas en todo su contexto, clínica, edad, en fin, todos los factores que hacen para tomar decisiones terapéuticas para continuar con su tratamiento. Siguiente. Con respecto al ER2, la inmunistoquímica es sumamente útil. Se utiliza el score recomendado por las guías de ASCO y CAP. Cuando no hay marcaciones se considera score 0. Una marcación leve, débil e incompleta, score 1. Más moderada e incompleta, score 2. Y una marcación en menos del 10% de las células. Y más del 10% de las células con membrana completa es score 3. O sea que el positivo es el score 3. Una paciente que se dice ER2 positiva es aquella que en la inmunistoquímica tuvo un score 3. ¿Qué pasa con los scores 2? Los scores 2 son pacientes que no se sabe bien, ¿tiene amplificación del ER2? ¿No tiene amplificación del ER2? Entonces ahí se necesita, siguiente, un estudio confirmatorio que puede ser un FISH o un SISH, donde ese paciente score 2 se mira desde el punto de vista de la presencia de la amplificación génica propiamente dicha y se ve si realmente es amplificada o no. Esta imagen es una imagen de SISH, que es lo que nosotros hacemos en el laboratorio, donde las señales negras corresponden al gen ER2 y las señales rojas corresponden al centrómero del cromosoma 17, que hay 2 células
normalmente dos centrómeros en cada célula, y lo que se hace es un conteo y una relación entre las señales de ER2 y las señales centrométricas, y ahí se saca un número, y de ese número se sacan subgrupos, y ahí se define si realmente la paciente es amplificada o no. Esta técnica de SISH, que es con plata, ha demostrado ser superior incluso al clásico FISH con fluorescencia que se usaba ya hasta hace poco tiempo. Siguiente. Bueno, la inmunohistoquímica también se utiliza como subrogado de la clasificación molecular, que eso lo van a ver después, pero es muy importante porque actualmente ahora los carcinomas se habla de, es un luminal, los grandes grupos son luminal, ER2 y triple negativo, y la base diaria de eso no es realmente el estudio molecular, que es más complejo, más costoso, sino se usa la inmunohistoquímica como subrogado, y los luminales son aquellos que expresan receptores hormonales y son negativos para ER2. El grupo ER2 es el que es 3 cruces para ER2, no interesa el Ki67 en ese caso, y triple negativo es el que es negativo para receptores y para ER2. El Ki67 tiene más valor para subdividir aquí los luminales, pero no vamos a entrar en eso. También existen actualmente otras técnicas de inmunohistoquímica, por ejemplo, PDL1, que es un inhibidor, es una inmunoterapia, digamos, que lo que nosotros vemos es la presencia o ausencia de esa molécula que podemos llegar a estimularla o a inhibirla por inmunohistoquímica. En este caso, en el caso de la mama, se valoran los linfocitos alrededor de las células carcinomatosas. Es una técnica de inmunohistoquímica que hay diferentes clonas validadas de acuerdo al medicamento que se va a dar, y que las últimas guías de San Galen no lo recomiendan para carcinomas tempranos, lo recomiendan para carcinomas avanzados o metastáticos. Siguiente. Entonces, ¿cuándo inmunohistoquímica? En el diagnóstico, como dijimos, en casos seleccionados, ya dijimos la mayoría de los casos en patología mamaria se resuelven con la hematoxilina eosina. Siguiente. Y mucho más frecuente lo usamos en biopsia porque el material es limitado, y esa limitación de material a veces genera mayores dudas de diagnóstico. Y después, siguiente, como predictivo y pronóstico, lo que ya mencionamos, se usan siempre en el carcinoma de mama. Estas son el resumen del San Galen de 2019, donde explican todas las partes de tratamiento y el valor que tiene la inmunohistoquímica, el gran valor que tiene la inmunohistoquímica actualmente en patología mamaria. Creo que es todo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, quieren hacer alguna consulta. Si no, seguiríamos. Claro, sí, realmente sí. Ha cambiado el tratamiento de la patología mamaria. Hoy no se puede operar una mama sin tener una inmunohistoquímica a sabiendas de lo que vamos a operar. Sí, sobre todo porque a veces, y está muy importante que hoy por hoy, a veces la paciente no va a cirugía como primera elección, sino que la paciente hace un tratamiento de neoadjuvancia previa que está basado un poco en el perfil inmunohistoquímico que tiene. De esa forma permite reducir el tumor y hacer una cirugía después conservadora, en fin. Ahora la integración de las especialidades de cirugía, imagenología, oncología, anatomía patológica es realmente muy estrecha en la mastología.
Entonces, cada caso es un caso individual y hay que discutirlo particularmente, y todas las técnicas aportan su parte, ¿no? Y también está el hecho de que la mamografía o la resonancia también está como más en boga, y a veces las pacientes tienen antecedentes familiares y se hacen estudios y se detectan lesiones que antes no se detectaban y que de repente generan una cierta complicación. Es un poco lo que quiero destacar en esta charla. ¿Por qué estudiar los tumores fibroepiteliales de la mama? Siguiente. Este es un grupo heterogéneo de lesiones que incluye lesiones benignas y lesiones malignas. Son neoplasias bifásicas. ¿Por qué? Porque tienen un componente epitelial y un componente estromal. Este componente estromal verdaderamente es el componente neoplásico y va atrapando los ductos de epiteliales de diferente manera y los acomoda de una manera con patrones diferentes que nos ayudan un poco al diagnóstico. Las principales entidades son el fibroadenoma, que es una lesión sumamente frecuente, sobre todo pacientes jóvenes que se palpan una lesión o que se hacen una mamografía antes de la edad recomendada porque tienen algún antecedente familiar y surgen esas lesiones redondeadas y la paciente queda angustiada y hay que estudiarlas, ¿verdad? Los tumores filoides, que son raros, pero generalmente son complicados para el diagnóstico, y el tumor del estroma periductal, que es realmente rarísimo. ¿Por qué es importante conocer entonces estas lesiones? ¿Por qué? Porque los fibroadenomas, el estándar of care ahora es hacerles una biopsia core a las lesiones que pensamos que pueden ser un fibroadenoma, porque la biopsia core es confiable en el diagnóstico de fibroadenoma. Y eso implica una conducta de seguimiento más que de resección. O sea, también está la angustia de la paciente, que a veces insisten, pero lo que se pauta es que hoy por hoy lesiones pequeñas que tienen diagnóstico de fibroadenoma son lesiones que pueden ser seguidas y no necesariamente operadas. También porque nos plantea o nos ayuda en el diferencial de tumor filoides, que ya es un tema más discutible en cuanto a dejarlo solo para seguimiento. Y en filoides nos ayuda a predecir el grado y por lo tanto su comportamiento biológico. Siguiente. Bueno, en el caso de fibroadenoma, son lesiones que aparecen generalmente en pacientes jóvenes, menores de 30 años, como masa indolora, móvil, solitaria, puede ser múltiple, puede ser bilateral, y muchas veces son lesiones pequeñas no palpables que se ven en screening, en pacientes generalmente que se hacen un screening previo a la edad que les corresponde, porque tienen antecedentes, sobre todo lo que vemos nosotros es que tienen antecedentes familiares. Son lesiones benignas. Siguiente. Que tienen un contorno bien circunscripto, en general hasta menores de 3 centímetros, en este caso, por ejemplo, la lesión era mayor y eso ya puede ser una preocupación y una indicación de cirugía, aunque la biopsia core confirme que se trata de un fibroadenoma. Y es una lesión que es fibroepitelial, como dijimos, pero la distribución entre el epitelio y el estroma es relativamente homogénea en toda la lesión. Hay distintos patrones peri e intracanalicular que no tienen ninguna connotación clínica, no tiene atipías, no tiene mitosis en general y no recurren cuando la resección es completa. Y la verdad que la mayor parte de estas lesiones son de un diagnóstico fácil, tanto en pieza como en biopsia. Hay variantes que son un poquito más complejas, que son el fibroadenoma juvenil, que se presenta en pacientes más jóvenes, adolescentes generalmente, y que tiene un estroma mucho más celular, que es preocupante, y además asocia cambios en el epitelio, como hiperplasia ductal usual, que también le dan un aspecto variegado morfológico un poco preocupante. Fibroadenoma mixoide, que para lo único que sirve, o sea, no tiene implicancia clínica, pero son pacientes en las que hay que ir a buscar de repente un síndrome de Carney. Y fibroadenoma celular, que también es aquel que tiene en una paciente de más edad, pero un estroma con aumento de la celularidad. El fibroadenoma que tiene en algunos estudios un aumento de riesgo de riesgo relativo cercano a 3, que no está confirmado en todos los estudios ese aumento de riesgo, es el fibroadenoma complejo. Entonces, en una biopsia que uno hace un diagnóstico de fibroadenoma complejo porque tiene al menos una de estas características, quistes, adenosis esclerosante, calcificaciones epiteliares, cambio apócrino, estos fibroadenomas a veces van directamente a la exéresis. Siguiente.
La biopsia de core, como dijimos, es el estándar y la mayor parte de los fibroadenomas se diagnostican fácilmente. Pero tenemos esa lesión fibroepitelial con un estroma celular excesivo. ¿Esa lesión tiene que ir a la exéresis? ¿Sí o sí? Eso es una pregunta que tiene que ser contestada en el contexto y en la integración de la imagenología de la paciente, el tamaño de la lesión, la edad, la angustia de la paciente, en fin, todas esas connotaciones. Y la OMS ha querido simplificar un poco esto y dado que el fibroadenoma y el tumor filodes benigno prácticamente no tienen riesgo de recurrencia, o es muy similar al riesgo de recurrencia, que es prácticamente cero, la OMS ahora de la última clasificación sugiere agruparlas como neoplasias fibroepiteliales benignas. Eso es algo que todavía está como recién empezando a entrar ese concepto. Siguiente. El tumor filodes es una palabra que viene del griego. Filo significa hoja y eidos forma. Y eso es porque en la histología característicamente tiene este aspecto foliáceo que también se esboza al corte en la macroscopía. En general son lesiones circunscriptas, a veces depende del grado, pueden ser algo infiltrativas. Lo interesante es que estas proyecciones foliáceas no se amoldan justas al espacio que les queda, que eso es una diferencia con el fibroadenoma que también puede tener un patrón foliáceo. Y lo que tienen estos tumores es un aumento neto franco del estroma. Siguiente. Bueno, son lesiones raras, 0,3 a 1% de todos los tumores de mama y 2,5% de las lesiones fibroepiteliales. Se ven en mujeres mayores de 40 años, cuanto más maligno, más edad en frecuencia. Son masas firmes, duras, usualmente solitarias, y no menor es que 20% de estas lesiones no son palpables y son detectadas por los screening cada vez más estrechos que se hacen. Se gradúan en benigno, borderline y maligno y tienen una tendencia a recurrir, sobre todo el borderline y el maligno, si la exéresis no es completa. El margen recomendado arbitrariamente es de 10 milímetros, pero en realidad no hay ningún trabajo estadístico que haya demostrado que entre 3 milímetros y 10 milímetros haya una diferencia significativa en la recurrencia. Y a veces un margen de 10 milímetros para la cosmesis puede ser muy importante. En estos tumores hay una alteración en la distribución del estroma y el epitelio, hay un predominio de estroma y se ve que a diferencia del fibroadenoma no es homogénea, se agrupan los sectores epiteliales, el estroma avanza, predomina, incluso en algunos sectores es difícil, en algunos casos es difícil identificar el componente epitelial. Bueno, esto no voy a entrar mucho, es simplemente que la OMS define estos 5 criterios para hacer diagnóstico de tumor filodes versus fibroadenoma y a su vez para dividir el benigno del borderline del maligno. El maligno tiene bordes infiltrativos, es mucho más celular, es muy pleomórfico, tiene mucho más mitosis y tiene sobrecrecimiento estromal. Y cuando hay componentes heterólogos malignos, ya es diagnóstico de tumor filodes malignos. Lo importante es que todos estos tumores son raros y que 60 a 75% son benignos. Siguiente. Entonces, de los criterios tenemos borde de crecimiento expansivo, borde infiltrativo, más favorable de maligno. Siguiente. La celularidad estromal y la tipía citológica va aumentando a medida que aumenta el grado. Acá los núcleos son separados, hay un estroma, no hay superposición de núcleos, hay un estroma también bastante homogéneo. En un grado intermedio, borderline, empiezan a haber núcleos más pleomórficos y superpuestos, y en un tumor maligno hay un gran pleomorfismo y una tipía citológica importante. En las mitosis hay un criterio cuantitativo, benigno menos de 5 mitosis, borderline de 5 a 10, maligno más de 10 mitosis. Siguiente. Y el sobrecrecimiento estromal se define como la ausencia de epitelio en un campo de bajo aumento de 4 por, está ausente o presente. Cuando está presente es el diagnóstico de tumor filodes fundamentalmente maligno. Siguiente.
tenemos esta imagenología de una lesión circunscripta que en su interior tiene algunas irregularidades, algunos ecos, que se realizó una biopsia core. Esto es una gentileza del doctor Fernando Lavista. Y siguiente, cuando vamos al estudio histológico, ¿qué vemos? Primero que vemos es que la biopsia core se fragmentó. La fragmentación o la posfragmentación de los cilindros en una biopsia core es altamente sospechosa cuando hay mucho estroma de un tumor filodes, porque el fibroadenoma generalmente tiene un estroma más hyalinizado y el cilindro queda unidito junto, no se disgrega. O sea que ya esto al topográfico es una sospecha de tumor filodes. Y después tenemos aquí los criterios de estroma con cierta tipía celular. Entonces, en la biopsia core, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos un diagnóstico de filodes cuando tenemos todos los criterios, lo cual es difícil. Lo que hacemos en general es decir que es una lesión fibroepitelial con un estroma celular que tiene atipías o mitosis y que es compatible con tumor filodes y que la resección completa puede estar indicada para el diagnóstico definitivo de acuerdo a toda la unión con el resto de los criterios clínicos imagenológicos. Porque a veces hay fibroadenomas que tienen realmente estromas hipercelulares y bueno, de repente en la resección final resulta ser un fibroadenoma. Lo importante es considerar esto como un continuo, como un continuo de lesiones, donde el fibroadenoma es el más frecuente. El filodes tiene sus características propias que a veces permiten identificarlo fácilmente, pero que existen zonas de superposición que, sobre todo en la biopsia core, crean grandes dificultades y son un desafío para el diagnóstico. En la otra punta del espectro tenemos el filodes maligno, que muchas veces se puede confundir cuando tiene muy poco epitelio con un carcinoma metaplásico fuso celular, que también hay que tenerlo en cuenta porque no tiene nada que ver el tratamiento y el pronóstico del filodes maligno con el carcinoma metaplásico. Siguiente. Y bueno, desde el punto de vista molecular se ha identificado un modelo de progresión desde las células del fibroadenoma, que clásicamente se decía que eran células del estroma de la unidad ducto terminal, y en cambio el filodes era del estroma intralobular. Y sin embargo, se ha demostrado, sobre todo esta mutación de MED12, que está presente desde la etapa de fibroadenoma, donde va adquiriendo otras alteraciones genéticas y va llegando a la forma maligna. O sea que esto se ha demostrado que existe por lo menos un subgrupo de estas lesiones que forman un continuo desde una zona gris morfológica hasta un continuo molecular. Siguiente. La recurrencia del tumor filodes es menos de 20% para el benigno y más de 25% para los malignos. Y la tasa de metástasis es hasta de 25% para los malignos y metastatizan como sarcomas, o sea, pulmón, hueso, muy raramente los ganglios. Los predictores de metástasis son márgenes positivos en la resección, tamaños tumorales mayores de 10 centímetros, bordes infiltrativos, sobrecrecimiento estromal, mitosis y recientemente se agregó la necrosis también como un elemento. En resumen, bueno, es un poquito pesada esto, pero bueno, el resumen es que el fibroadenoma es una neoplasia benigna frecuente de mama, el tumor filodes es raro y tiene potencial de recurrencia. El tumor filodes se gradúa benigno, borderline y maligno basado en parámetros histológicos. El estado del margen quirúrgico va a individualizar el riesgo de recurrencia. El diferencial entre un fibroadenoma juvenil y un tumor filodes benigno es difícil y sobre todo en las muestras limitadas por biopsia core, y son pacientes jóvenes, a veces son tumores grandes, donde las resecciones pueden ser muy mutilantes o dejar secuelas cosméticas, por lo que es importante tratar de aproximar lo máximo el diagnóstico. Como todo en patología, en mastología, el diagnóstico es integrado y es un espectro de lesiones. Decíamos que el extremo maligno superpone características con carcinoma metaplásico de células fusiformes y también con sarcomas, que son diagnósticos de exclusión en la mama. Otras neoplasias malignas fusocelulares que pueden metastatizar en mama o axila es fundamentalmente el melanoma, y hemos visto casos también de eso. Y los estudios recientes han aportado información sobre alteraciones genéticas subyacentes con la prevalencia de esta mutación, la MED12 en el exón 2, que vincula
algo que hasta ahora parecían como neoplasias distintas, de distinto origen, vincula el fibroadenoma con el tumor filodes. Bueno, eso es todo. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta de esto.